Buenas tardes. Vamos a revisar uno de los temas de modo de control por corriente, que básicamente es relacionado a los esquemas de circuitos de control típicos en modo corriente. Entonces vamos a aquí explorar un poco los esquemas de algunos de los circuitos integrados que permiten hacer el control por modo voltaje, asimismo por modo corriente. El primer circuito integrado que podemos revisar es uno de los circuitos integrados más antiguos que se han usado por muchos años en fuentes de alimentación conmutadas, y es el circuito PWM de control 1524. SG pues depende del fabricante, pero van a encontrar U1524 y algunos otros fabricantes aún los producen, y es un circuito muy básico para el control por modo voltaje de fuentes de alimentación. Este circuito integrado consiste de un integrado de 16 pines básicamente. Entonces por aquí podemos ver en estos círculos el número encerrado dentro del círculo que indica el número de pin en el circuito integrado. Entonces por ahí podemos ver algunos aspectos importantes del circuito, como por ejemplo el voltaje de alimentación a través del pin 15. Es un voltaje que puede estar en un rango de 8 a 40 volts. Ya cada fabricante en particular pudiera tener un rango distinto, pero generalmente oscila en este rango. El pin 16 es un voltaje disponible de referencia de 5 volts, que a partir de este rango de 8 a 40 aquí se genera siempre una referencia que podemos utilizar ya sea para el circuito de compensación. En los pines 6 y 7 es la configuración a través de una resistencia RT y un capacitor externo CT que nos configuran la frecuencia de operación del oscilador. Entonces a partir de este oscilador tendremos aquí pulsos de 3 volts aproximadamente, con un ancho muy pequeño que permite darnos el pulso de salida hacia los interruptores principales a través de una lógica por aquí que tenemos interna de flip-flop. Entonces la frecuencia de operación se calcula básicamente con esta expresión, ¿verdad? 1.15 sobre el valor del producto de RT y CT. RT dado en kilo ohms y el capacitor en microfaradios. Generalmente el capacitor, también su selección nos va a dar el ancho de pulso de esta salida de oscilador. Entonces aquí podemos tener un tiempo muerto dado por el capacitor que va de 0.5 microsegundos a 4 microsegundos. Eso lo podemos controlar con el valor del capacitor. La salida de este integrado nos permite tener dos salidas a través de los pines 11 y 12 y 13 y 14, que básicamente esta configuración es utilizada para configuraciones o topologías como el push-pull o el puente completo, de tal manera que cada una de estas salidas nos permite controlar los dos transistores principales del push-pull o los 4 transistores de una configuración de puente completo. Entonces cada uno de estos switches manejará un par de interruptores a la salida. Existen configuraciones de un solo switch, por ejemplo la del flyback y del forward, porque este integrado está particularmente aplicado a topologías aisladas. Entonces se puede utilizar para una configuración de tipo flyback o también forward. Y lo que se hace es poner en paralelo las salidas CA con la CB, que sería el 12 y el 13 unidos,
y la 11 y 14 unidos para colocarlos en paralelo y manejar el switch principal de. Entonces, si se maneja como configuración push-pull o puente completo, básicamente el ciclo máximo de trabajo debe ser del 50%. Pero si se maneja para topologías como el flyback o el forward, entonces podemos emplear el ciclo de trabajo hasta un 95% aproximadamente. El integrado también dispone de un amplificador de error, que es el tipo de transconductancia, que tiene sus entradas inversora, no inversora, a través de las cuales se puede realizar la compensación del error que vamos a tener. Entonces, en el pin 9, que es la salida del error, de aquí podemos interconectar nuestra red de compensación, ya sea para el tipo 1, 2 o 3, o algún compensador en adelanto o en retraso, o una combinación de estas configuraciones de compensadores. El pin 8 es la tierra. El pin 10 es un pin que se utiliza cuando queremos provocar un paro en la fuente de conmutación, es decir, llevar el ciclo de trabajo prácticamente a cero. Entonces, si a este pin lo aterrizamos, en ese momento estamos cortando la señal que produce el amplificador de error. Y si le dejamos en alto, pues aquí no va a pasar nada, ¿verdad? Simplemente pasa la señal hasta el comparador, donde se realiza la comparación de mi voltaje de control contra la rampa que genera el capacitor que tenemos externo. Entonces, esta combinación RTCT genera una rampa que la usamos para comparar nuestro voltaje de control, y también genera la frecuencia de operación de oscilación del integrado. Por otro lado, tenemos también dos pines, el 4 y el 5, que se emplean para el sensado de corriente. Entonces, aquí podemos tener un punto de suma para incluir la corriente que sensamos, ya sea a través del interruptor del flyback, del forward, o de la configuración push-pull o la configuración full bridge. Entonces, este es un esquemático de ese tipo de circuito integrado PWM para el control tanto de modo voltaje, y podemos también integrar el modo corriente. Si este amplificador no se desea usar como amplificador de compensación, se puede agregar uno externo, donde en el amplificador de error externo es donde pudiéramos realizar también la etapa de compensación, y este amplificador lo configuramos como una etapa no inversora con ganancia unitaria, y el externo a ese lo podremos usar para censar el voltaje de retroalimentación de la salida, hacer la red de compensación ya sea del tipo 1, 2 o 3, y poderlo inyectar a la entrada de este integrado. El integrado tiene una frecuencia de operación que llega hasta los 500 kHz. Seguramente hay otros fabricantes que pudieran manejar ya en este tipo de control PWM hasta 1 MHz seguramente, ¿verdad? Pero este básicamente fue de los primeros que se utilizaron para fuentes de alimentación conmutadas. En el siguiente esquema se muestra un integrado que este está más dedicado al control en modo corriente, y es el UC1846. Como les comento, existen varios fabricantes que tienen disponibles este integrado en sus diferentes denominaciones, es decir, que pueden manejar algunas temperaturas más altas que otros dependiendo del chip, y también si es para cuestiones militares, ¿verdad? Básicamente muestra también los pines, que aquí tiene hasta 16 pines, que el pin 16 es el que se utiliza para el shutdown, que significa cuando queremos llevar el ciclo de trabajo a cero para apagar básicamente los interruptores de la fuente. Tiene el voltaje de alimentación en el pin 15, produce un voltaje de referencia de
también de 5.1 volts. Tiene el oscilador donde se coloca la resistencia y la capacitancia externa para producir la oscilación. Tiene por aquí también la posibilidad de censar la corriente, pues es básicamente para el modo corriente. Entonces aquí podemos censar en modo diferencial un potencial a través de una resistencia. Nos censa esencialmente la corriente que pasa por la resistencia, y esto nos multiplica por 3 ese valor para inyectarlo aquí a un comparador. En el comparador aquí tenemos la entrada de un amplificador de error que nos da la señal de error compensada a través de estos pines que podemos aquí configurar con el arreglo externo de resistencias y capacitancias para el tipo de compensador que se desee, ¿verdad? Aquí tenemos una fuente de corriente de 0.5 miliamperes que está sumada a este punto, y es la que se suma para poder tener por aquí la comparación con la corriente también que estamos censando, y con esto generar aquí la señal de disparo a través de una lógica de flip-flops. Y similarmente tiene dos salidas, ¿no?, que podemos conectarlas a este canal A y el canal B, que están aquí también referenciadas con este voltaje en el pin 13 y esta tierra en el pin 12. Entonces son topologías que se pueden emplear para tener dos salidas, básicamente para una señal positiva y una señal invertida, usadas esencialmente en configuraciones que requerimos 2 o hasta 4 interruptores, ¿verdad? O conectados en paralelo si queremos una configuración como la forward o la del tipo flyback. En este tipo de controlador, el UC1846, aquí podemos ver la configuración de conexión hacia un tipo de arreglo push-pull, básicamente con un transformador con una derivación en el centro donde se alimenta el voltaje de alimentación BD o BDC, los dos interruptores principales Q1, Q2, y en la salida, antes de conectarlos a tierra, la resistencia con la cual vamos a censar la corriente que demandan los dos combinados en este punto. Se censa el voltaje y se denomina aquí como el BI. Este voltaje BI es el que se inyecta a este circuito PWM, que va a estar comparándose contra el amplificador de error que se encarga de censar el voltaje a través de esta red de retro del voltaje de salida. Por medio de este divisor censa el voltaje, lo compara contra la referencia y genera el error. Ese error se compara en este amplificador de tipo PWM para generar los pulsos a través de la lógica de flip-flop, y con ello tener dos canales A y B que funcionan en forma alterna para disparar el Q1 y el Q2. La señal de reloj pues es la que se emite a través del oscilador, que externamente con esta resistencia y capacitancia se configura la frecuencia propiamente de operación. Entonces ya la salida pues ya sabemos que se rectifica por medio de estos dos diodos, se tiene el filtro pasabajas y finalmente la carga, y de aquí se censa a través de esta red de censado del voltaje de la salida. Por aquí se muestran algunas de las formas de onda importantes, como la señal de reloj, que es la que da el oscilador en este punto. Es una señal con un determinado ancho de pulso. Ese ancho de pulso pues nos permite estar disparando a los canales A y B, ¿verdad?, en su momento A y B. Y si observamos, cada uno aquí tiene un ciclo de trabajo menor al 50%. Entonces, para poder operar en forma alternada Q1 con Q2, mientras uno está conduciendo, el otro está apagado.
luego el primero se apaga y se enciende el segundo. Pero aquí hay un espacio que se le conoce como el dead time o tiempo muerto, que nos permite asegurar que en ningún momento vayan a estar encendidos al mismo tiempo ambos interruptores. Y el flip-flop, pues aquí nos da las señales del reset, ¿verdad? Y del Q y Q negada, que está seguramente debe ser Q negada. Y como la corriente que sensamos de los interruptores, cada vez que se enciende uno de ellos, produce esta corriente, se compara cuando llega al nivel de VA0, que es el voltaje de control, el cual se puede subir, pero cuando llega a este nivel se cierra el interruptor y espera que venga el encendido del siguiente interruptor. Entonces, de esta manera está operando básicamente la configuración del integrado UC1846. Algunas de las características que se observan con el modo de control por corriente y algunas ventajas, aquí se pueden mencionar las siguientes. Lo que es la regulación del voltaje de línea, es decir, el voltaje con el que estamos alimentando a nuestro convertidor, que viene desde una alimentación de un voltaje alterno, se rectifica, luego llega como un voltaje BD, que en la mayoría de los casos pues no está regulado. Si en el caso de nuestro convertidor si solo fuera a través del modo de control por voltaje, la respuesta que tiene en el cambio el voltaje a la salida tendría que pasar por un retardo, ¿verdad? Que presenta ese retardo el filtro pasabajas, que esencialmente está compuesto por un inductor y el capacitor, ¿verdad? Pero el inductor propiamente da un retraso en la corriente, en su respuesta en corriente, y en el retardo también que existe a través del amplificador de error, antes de bajar el ciclo de trabajo y por consecuencia el voltaje a la salida. Al revisar el esquemático anterior, que es el esquema de una configuración esencialmente push-pull a través de este primario del transformador, entonces Q1 y Q2 funcionan en forma complementaria o alterna, de tal manera que en este esquemático los transitorios que se puedan tener en el voltaje de salida y que resulten de los transitorios que pueda haber en la entrada de voltaje serán más pequeños en amplitud y más cortos en duración, debido a la característica directa feed forward del control por modo corriente. Entonces, con ese integrado, que es esencialmente utilizado para control por modo corriente, hay alguna manera de adelantarnos, ¿verdad?, al efecto que pueda tener el retardo del inductor. Entonces, eso pues esencialmente lo estamos sensando inmediatamente cuando hay una corriente a través de los interruptores principales, y ese adelanto a esa respuesta pues lo da precisamente el control por modo corriente en un esquema que se conoce como feed forward. Por otro lado, en este tipo de convertidores push-pull o los que llevan prácticamente un transformador, existe el problema del desbalance que haya de flujo por la misma construcción que puedan tener los devanados en el primario del transformador. Entonces, una manera de eliminar ese desbalance, pues ya veíamos que es utilizando un modo de control programado por corriente, es decir, asegurar que los dos interruptores estén manejando la misma cantidad de corriente para evitar que vaya a haber un desbalance ahí de flujo, debido a que físicamente puedan estar devanados ligeramente con ciertas diferencias. Entonces, del diagrama de la señal BI que tenemos por ahí en el sistema, esta BI es la señal que estamos aquí sensando de corriente. Se transforma esa corriente por la resistencia en un voltaje BI. Entonces, ese BI está tomado de la parte alta del resistor, porque la parte baja va conectado directamente a la tierra del circuito, y esta señal de BI pues es proporcional a la corriente que se está midiendo de los transistores.
Esa corriente pues es este diagrama donde se muestra cada vez que conmuta el Q1 y el Q2, se tiene esencialmente esta forma de onda de corriente. Un valor mínimo llega a un máximo dado por el encuentro con esta señal de error, ¿verdad? Y esa se puede mover, pero esto nos permite aquí controlar el punto máximo que puede alcanzar la corriente de pico del switch o del interruptor. El tiempo encendido termina cuando el pico se alcanza debido a la igualación de la corriente de pico y del voltaje de la salida del error. El VA, que es el VA 0, es prácticamente aquí una línea recta, ¿verdad? Como la vemos aquí en el diagrama. Aquí no puede cambiar dentro de un ciclo debido a que su ancho de banda aquí es limitado. Si en el núcleo del transformador se moviera ligeramente fuera del centro, es decir que nosotros tenemos prácticamente nuestro devanado primario del transformador y de aquí utilizamos el punto de en medio para alimentar el voltaje de VD. Si este punto lo movemos, ¿verdad?, ligeramente, pues va a haber un desbalance entre uno de los devanados superior con respecto al inferior o viceversa. Entonces esto provoca que entre en saturación un lado de ese transformador. El voltaje VI se haría cóncavo y llegaría antes del valor del voltaje de error del amplificador, lo cual provoca que se esté terminando antes de lo esperado el tiempo de encendido, ¿verdad? Es decir, terminaría antes de que se esperara llegar a este punto, ¿verdad? Entonces eso provocaría pues un problema, ¿verdad?, en el sentido de control del convertidor. Y bueno, eso creo que es, bueno, aquí se observa una simplificación de lo que es la estabilización del lazo por medio de la eliminación del inductor de salida. Entonces pues básicamente es el mismo diagrama, nomás mostrar aquí un poco de lo que es las formas de onda del voltaje que representa la proporcionalidad con respecto a la corriente que se está censando y cómo se tiene aquí el ciclo de reloj cada vez que está encendiendo a uno de los interruptores. Por ahí hay un mecanismo también de regulación que ya no lo agregué en esta lámina, pero quiero comentarles algunos puntos que pueden ver en los siguientes artículos, ¿no? Bueno, este no es un artículo, es en realidad un capítulo sobre el control por modo corriente. Esta información ustedes la tienen disponible a través de la plataforma de Dropbox. Por ahí en los libros que tienen incluidos en esa plataforma, creo que estaba ya incluido el libro del Switch Mode Power Supply Handbook de su autor Keith Billings. Entonces les recomiendo que bajen ese capítulo. Está en la página 3.142 y trata aspectos de lo que ya hemos visto, ¿verdad?, sobre el modo de control por corriente. Vienen aquí algunos esquemas, cómo se conecta la resistencia de sensado de corriente y cómo se hace el control de este transistor a través de un esquema de un SCR, ¿verdad? Pero es una forma de hacer el control, ¿verdad? Vienen algunos otros aspectos aquí de ese capítulo, de ese libro, para que le den por favor una leída. Déjame ver qué más viene que puede ser importante. Viene también pues lo que ya vimos acerca de la compensación por medio de una pendiente. Entonces viene pues también explicado el concepto de esa rampa. Es una rampa negativa que parte de un nivel de BC que es constante, pero aquí se crea esa rampa y ya eso pues lo vimos anteriormente, ¿verdad?, en su momento.
Adicionalmente a ese capítulo, que es el capítulo 10 en ese libro, está otro capítulo importante que habla acerca de la estabilidad y la compensación en los lazos de control en las fuentes de alimentación en modo conmutado, de switching mode power supply. Entonces también les recomiendo que lean este capítulo porque trata del tema acerca de cómo configurar nuestra fuente de alimentación para poder experimentalmente se censa el lazo de retroalimentación y se verifica la estabilidad del sistema. Entonces este capítulo está interesante para que lo revisen, y viene el procedimiento de prueba de cómo una fuente de alimentación se va a probar para mostrar la estabilidad del sistema. Entonces en esta prueba básicamente lo que se hace es someter el circuito de la fuente conmutada de alguna topología con su carga, se somete a una carga adicional conmutando un transistor junto con esta R2 y se conmuta por medio de un oscilador para observar cómo es el efecto de la respuesta transitoria de nuestra salida en la fuente de conmutación. Entonces lo que se busca esencialmente es ver cómo responde ante un cambio de carga. Esta es la carga, por ejemplo aquí de un 10 a un 100%, se conmuta de un 10 a un 100% la carga y se observa cómo es la respuesta de nuestro sistema a este tipo de carga, ¿verdad? Entonces la idea es que nuestra salida experimente aquí una transición, pero llegue dentro de un rango a estabilizar su voltaje de salida. Entonces este sobreimpulso que vamos a observar aquí pues nos da una idea de qué tan bien está diseñado nuestro lazo de compensación, es decir, nuestro sistema con su amplificador de compensación debe responder y tener un sobreimpulso mínimo y un tiempo de respuesta también mínimo para que pueda el sistema realmente responder ante cualquier cambio de disturbio de carga, de voltaje de entrada o cualquier disturbio existente en la fuente de alimentación. Por medio de diagramas de Bode podemos nosotros también experimentar, y aquí les da una explicación del procedimiento de medición para un diagrama de Bode. Entonces esto es hacerlo en el osciloscopio y observar la respuesta transitoria que tiene ante un cambio de carga. Pero por diagrama de Bode también es posible experimentar inyectando una señal a nuestro sistema para poder revisar nuestro diagrama de Bode, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente se muestra un circuito experimental de nuestra fuente de alimentación, el voltaje de salida. Se censa el voltaje de salida para que entre a nuestra etapa de compensación, que es este bloque número 2, pero entre la salida y la entrada a la compensación, antes de que se compare contra esta referencia, se inyecta una señal por medio de un oscilador a través de un transformador de alta frecuencia. Este transformador puede funcionar desde 0 Hz hasta una frecuencia muy alta, de tal manera que el oscilador en el primario va a estar inyectando una señal senoidal que se va a estar barriendo desde una frecuencia de 0 Hz hasta, por decir, 100, 200, 500 kHz. De tal manera que esta frecuencia se inyecta y se está provocando una perturbación a nuestro sistema. De tal manera que nosotros podemos visualizar a través de un osciloscopio el voltaje antes de que se provoque una perturbación y después de que se provocó la perturbación, cómo responde nuestro sistema, ya con un sistema de lazo cerrado controlado por un compensador. Entonces la idea es observar estas señales y ver el desfasamiento que existe y la pérdida de ganancia que va a tener una vez que estamos inyectando una señal barrida desde 0 Hz hasta 100, 500, 1 MHz, ¿verdad? Y eso pues nos va a dar
la idea de cómo se puede implementar para crear un diagrama de Bode. La idea con el diagrama de Bode pues es observar la gráfica de ganancia y la gráfica de fase, para con ello revisar en dónde está cruzando en 0 decibeles, que es mi frecuencia de cruce, y de aquí yo poder determinar mi margen de fase. Y por otro lado, el margen de fase, la gráfica de fase cuando cruza por 180 o 360, depende cómo se vea desde el punto de vista de la lectura de la fase. En este punto podemos leer cuánto representa de margen de ganancia la ganancia de mi sistema, ¿verdad? Entonces ahí ya conocemos cómo determinar el margen de fase y el margen de ganancia a partir de los gráficos de Bode en ganancia y en fase. Existe un equipo, ¿verdad?, para hacer la medición de las fuentes de alimentación y observar los gráficos de Bode, pero requerimos aquí, como dice aquí, medidores de fase y de ganancia especializados, es decir, analizadores de red especiales que podamos conectar, inyectar frecuencias hasta 50 kHz o más y hacer un recorrido, ¿verdad?, de todo el espectro de frecuencias para poder observar la frecuencia que tiene el sistema. Aquí podemos ver en este diagrama, una manera más simplificada, la lectura del voltaje de salida se censa a través de esta red de retro, es decir, se toma una porción del voltaje de salida, se compensa a través de un tipo de amplificador antes de que se compare contra la señal de diente de sierra para generar aquí mi voltaje de control y el ciclo de trabajo. En este punto se abre mi lazo y se inyecta una señal que produce un analizador de redes. En este caso este analizador, pues aquí lo marca de un modelo M5420 que seguramente es de Hewlett Packard, pero básicamente lo que hace es una salida del oscilador de este analizador se inyecta en el primario de un transformador de aislamiento de alta frecuencia para que en el secundario se esté induciendo un voltaje que va a producir este analizador. El analizador debe tener una cierta magnitud y poderse variar su frecuencia desde 0 hasta la frecuencia que se desee investigar el diagrama de Bode, ¿verdad? Entonces, en este punto, antes de que ocurra la inyección de esta señal, un canal del analizador se lee en B2. Posterior a que se inyectó esta señal, se lee después esa señal en un canal B1. Entonces esta es la entrada T del analizador, en algunos casos es entrada A. Y la entrada R es la señal que estamos retroalimentando para que entre las dos señales se genere básicamente una ganancia, ¿verdad? Que va a ser la ganancia básicamente entre una salida contra una entrada, ¿verdad? Entonces estamos leyendo básicamente aquí el punto C con respecto al B. Entonces es como si estuviéramos tomando una relación de lo que ocurre en C antes y después de la señal de perturbación, ¿verdad? C contra B me va a dar una ganancia y me va a dar una fase debido a que estamos barriendo una señal de 0 Hz hasta 50, 100, 500 kHz y estamos variando también su amplitud en algunos casos, ¿verdad? Entonces de esta manera es un procedimiento experimental que se utiliza para medir los diagramas de Bode experimentalmente. Y bueno, aquí en este capítulo número 8 del libro de Keith Billings, lo pueden encontrar en la página 3122. Ese libro está, creo que les incluí otra carpeta, les estoy compartiendo donde hay otros libros que creo pueden ser de interés para cuando ustedes ya estén involucrados en su trabajo de tesis. Entonces ahí está ese libro, pero también creo que está en la carpeta normal del curso de sistemas de alimentación conmutado. Entonces ahí pueden ver estos dos capítulos de ese libro, y es un libro que está muy completo
sobre fuentes de alimentación conmutadas. El otro que quiero que también por ahí revisen, pues es básicamente revisar de un fabricante. En este caso es el fabricante Unitrode Products de Texas Instruments. Pues revisen la hoja de datos de este integrado, que es el 1846, 28 y 38. Cada uno pues depende si es para cuestiones militares, si es para cuestiones de temperatura más alta, pero esencialmente pueden ver ahí el diagrama esquemático del integrado y todas las características que muestra de este tipo de controlador PWM para modo corriente. Entonces ahí pueden ver ustedes todas las características eléctricas y algunos aspectos importantes de cómo se configura para el modo corriente. Y este otro artículo que ya les había comentado en otro de los videos es el artículo sobre estabilidad de los convertidores controlados por corriente de pico. Aquí se hace un análisis, simulación y experimentación. Es un artículo pues ya bastante viejito, ¿verdad? Pero interesante por las cuestiones que implementan para hacer el modo de control por corriente en la estrategia de control de la corriente de pico, ¿verdad? Entonces les voy a mandar este fotocopiado a su correo electrónico para que también tengan este artículo y le den también una leída, ¿verdad? Aquí trata acerca de uno de los convertidores más típicos, que es el reductor, y cómo se realiza aquí el control en modo corriente, básicamente, ¿verdad? Y su análisis, experimentación y simulación del mismo. También muestra por aquí un circuito en la configuración push-pull para que también le den una revisada, ¿verdad? Y pues habla prácticamente de cómo se programa la corriente con las pendientes que ya estuvimos revisando y algunas consideraciones de cómo se hace esa programación a través de un diagrama aquí de flujo que por ahí pueden ustedes seguir acerca del programa de simulación. Muy bien, sería por lo pronto todo por hoy para que tengan la oportunidad de revisar el material. Y a su correo les envío este artículo.